Abete vestimet, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Queridos hermanos, en la frase de hoy vamos a reflexionar en torno a la frase muy bonita que escribe Sor Faustina en el numeral 1340. Numeral 1340. Allí Sor Faustina escribe así: tengo que luchar contra muchos defectos, sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. Esta es la frase de Sor Faustina, la repito. Tengo que luchar contra muchos defectos, sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. Esta es parte del numeral 1340. Claro, a veces uno piensa en la vida de los santos y piensa que ya nacieron santos. Bueno, no. La santidad, por supuesto que es una gracia de Dios, y Dios llamó a Santa Faustina a una santidad particular para una misión particular. Pero no solamente existe la santidad, digámosle así, de los altares. La santidad es la unión íntima con el Señor. En el cielo hay tantísimos que han sido santos, nunca han ido al purgatorio, y no los vamos a conocer sino allá en el cielo, aquel que quiere ir al cielo. Entonces, depende también de una decisión nuestra. Y Sor Faustina correspondió. Dios invita y uno acepta la invitación y le pone, como se dice, le pone fuerza, le pone intención, como quien quiere, cuando tiene hambre y va y hace todo lo posible para conseguir algo de comer. Bueno, cuando uno sabe que está llamado a ser santo, buscar todo lo posible para hacerlo. Y en el camino a la santidad, en primer lugar, siempre está, por supuesto, es que vamos hacia el Señor, nos vamos a identificar con Cristo. Sin embargo, hay que luchar, hay un combate. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original. Tenemos que luchar contra muchas fuerzas que se oponen a la santidad. Y Sor Faustina también tenía que luchar. Y Sor Faustina no nació santa y no entró al convento ya con aureola. Miren, para esta reflexión he buscado en una biografía que se ha escrito de Sor Faustina, que se hace una especie de descripción de los pecados y defectos de Santa Faustina. Fruto de las conversaciones, las cartas, los testimonios de aquellos que la han conocido bien, de lo que ella misma decía y de lo que ella, con lo mismo que manifestaba exteriormente, se ha podido colectar una serie de defectos de Santa Faustina. Pequeños pecados que son así. Ella también tenía sus pequeños pecados que se le escapaban de cuando en cuando, ya en el hablar o en el trato con el prójimo, o alguna que otra muestra menuda e involuntaria de impaciencia, detalles de vanidad e imperfecciones en el trabajo. Sin embargo, se confesaba de ellos, pedía perdón a Dios sinceramente, pero se levantaba enérgicamente después de esas caídas. Ella misma lo nota en su diario y llega a ser como una especie de descripción de día a día de su combate, cuántas caídas ha tenido y cuántas victorias, es decir, momentos en los cuales podía haber caído y sin embargo triunfó, se sobrepuso a la tentación. Bueno, de eso Sor Faustina habla aquí. Tengo que luchar contra muchos defectos. Hemos visto una especie de catálogo de defectos de Santa Faustina. Es que solamente Jesús, solamente la Virgen María, podemos decir, son los seres humanos inmaculados. Todos los demás tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra nuestras miserias, defectos, pecados. Tenemos que saber que tenemos pecados, luchar contra ellos, sacar los pecados mortales, sacar los pecados veniales, llegar a eso, los defectos, los vicios, cuánta impaciencia, cuánta falta a la verdad o de caridad, aún en el detalle. A veces yo digo, pero yo no hago nada malo, pero tal vez el bien que hice no lo hice completo.
No lo dice con toda la intensidad que podía haberle dado. A veces el Señor me pide 5 y yo me conformo con dar 3 o 2. Pero no hice nada malo. Sí, hay un bien que no diste. Entonces, el día a día tenemos que luchar y combatir contra nuestros defectos, sobre todo contra aquellos defectos dominantes. Hay personas que piensan, Padre, pero yo no tengo pecado. Ahí ya hay uno. Ahí ya hay uno. El problema no está en que uno pensar que uno no tiene pecado, ya es una gran soberbia. El tema es que no nos damos cuenta. A veces la conciencia se nos, digamos así, se nos llena de callos, ampollas, que no tenemos sensibilidad. Entonces es cuestión de recuperar la sensibilidad espiritual para darnos cuenta del combate espiritual que hay que hacer contra nuestros defectos. O sea porque hablamos mucho, sea porque perdemos mucho el tiempo, sea porque somos muy curiosos, no nos interesamos por la caridad del prójimo, sea porque vivo distraído y no sé rezar, o no me interesa rezar, o porque estoy muy pendiente de las cosas materiales, de la vanidad, de cómo luzco ante los demás, cuánto culto a veces al cuerpo, o cuánta habladuría, murmuraciones, críticas, juicios, y no me doy cuenta. El principal pecado es no darse cuenta, no querer darse cuenta. Al menos más vale aquel que reconoce humildemente que tiene muchos pecados, como Sor Faustina, pero decide combatirlos enérgicamente. Enérgicamente, combatirlos. Tengo que luchar contra muchos defectos, sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. De eso se trata. Hay a veces una cobardía luchar contra los defectos. También hoy en estos tiempos hay una especie de, que no le tocaba a Sor Faustina hablar de esto, pero hoy nos toca a nosotros aclarar esto, y lo he mencionado recién. A veces tenemos callos en nuestra vida interior y no nos damos cuenta de nuestros pecados, nuestros defectos. Faltamos flagrantemente a la caridad del prójimo, nos olvidamos de Dios y no nos damos cuenta. Bueno, eso es algo tremendo. Pero también puede ser que uno dándose cuenta de sus defectos, de sus pecados, de sus vicios, no afronte la lucha espiritual, no los combata. A veces porque lo hemos combatido y no hemos podido, o pensamos que no hemos podido. Nos es más fácil como tener miedo. No puedo. Ese no puedo es exactamente el contrario de lo que Jesús enseña. Jesús en vos confío. Así que sí que puede. Sor Faustina, y eso es lo que enseña en esta frase, enfrentó con valentía y valor sus propios defectos, los encaró, los miró de frente y les dijo, no los quiero. Si hablaba mucho, si era impaciente, si faltaba la caridad, si tenía defectos en el trabajo, que no los quiero. Los identifica sus defectos y dice, son mis enemigos. Los voy a luchar contra ellos, los voy a arrancar de mi vida. Eso es decir, enérgicamente, lucho contra mis defectos. ¿Hacemos eso? Bueno, esa es la enseñanza. Y eso es lo que deberíamos afrontar, tener el valor y no la cobardía ante nuestros defectos. Pero también Sor Faustina dice la caída. La caída. Eso sí significa más bien dejarse llevar por el mal. Una especie de tolerar. Empezar a llamar bueno lo que es malo. Ay, no importa que hable tan mal, si todos hablan mal. Ay, ¿qué tiene que me quede con lo ajeno si todos lo hacen? Ay, ¿qué pasa si yo no rezo? Bueno, pero sí, igual me va bien. ¿Qué pasa si como más de la cuenta? A veces nos hacemos problemas más por lo que uno va a engordar que por la gula que se comete por comer de más. Entonces, nos empezamos a relajar y a entibiar nuestro espíritu cuando nos dejamos llevar por nuestro pecado. Terminamos diciendo que no es pecado. Eso es lo peor que puede pasar. Queridos hermanos, que el Señor cuando venga a nuestra vida y nos toque partir, que nos encuentre luchando, porque luchando ya estamos ganando. Al luchar ya ganamos y nuestra corona está en el combate. Tal vez nos toque toda la vida luchar contra nuestros defectos y tal vez los más importantes. Bueno, que toda la vida estemos luchando porque luchando es amando. Señor, te estoy amando luchando contra este defecto. Y muchas veces el Señor permite que luches contra ese defecto que te parece tan imposible. Bueno, pero lucha. Y capaz que el Señor no te permite ganarle. Porque Él dice, ya ganas cuando luchas. Ya ganas cuando luchas.
contra las impaciencias, contra el hablar de más, contra el perder el tiempo, luchar. Levantarme, no lo quiero el pecado, nunca te abraces al pecado, nunca te abraces al vicio, al defecto. No, lúchalo, porque eso habla de verdadero amor a Dios. Tengo que luchar contra muchos defectos, sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Ave te vestimenta